Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Tell Me More About You. Y hoy tenemos aquí el inmenso placer de contar con Ángel Rezuelo. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Encantado. Pues muy bien, por aquí teniendo la suerte de tenerte, o sea que encantadísimo. Si quieres les voy a contar un poco sobre qué es lo que has hecho hasta ahora, para que tengan unos pequeños insights sobre tu perfil. Y es que Ángel empezó sus estudios universitarios en el año 2015, estudiando un doble grado en periodismo y en ciencia política y gestión pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. A falta de una carrera, pues buenas son dos, no se quería aburrir. Pues Y dos. de hecho, me consta que no se aburrió nada porque mientras que estaba estudiando su grado, estuvo también haciendo prácticas como redactor y productor en la cadena SER, ni más ni menos. Y al terminar el doble grado en 2020 se decidió también hacer un máster en periodismo de agencia en la Universidad Carlos III de Madrid. En junio del año 2021 empezó como redactor en la sección de Nacional de la Agencia EFE en Madrid y a inicios de 2020 se decidió a darle una oportunidad a otro ámbito que creo que hasta ese momento no tenía explorado, que eran las prácticas como periodistas en el Parlamento Europeo, que justamente, de hecho, acaba de terminar hace unos poquitos días. Cabe resaltar que Ángel llevó a cabo estas prácticas, de hecho, en la oficina del Parlamento Europeo en España, lo cual no es demasiado habitual. Actualmente, Ángel es coordinador de comunicación del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de la nueva economía de la lengua, creo que lo he dicho bien, en el Perfecto. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bueno, ahora sí, Ángel, bienvenido y muchas Muchas gracias por gracias. compartir. ¿Qué estudio has hecho, eh? Te lo has estudiado mucho. Gracias. No, sí, lo has dicho perfectamente. Lo has dicho perfecto. Estupendo. Bueno, el beneficio de esto no es mío, es mi compañera Solén que, que ha estado trabajando y bueno, hemos estado comentando todas estas cosas, pero vaya, con lo joven que eres, menuda trayectoria. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Quiero decir que sí, me he metido en jardines importantes, el doble grado ya es uno de ellos, pero como dices, no me daba tiempo a aburrirme y siempre estoy siempre he estado intentando hacer cosas un poco a modo de complemento y bueno, hasta aquí, hasta hoy. No está mal, no está nada mal. Bueno, pues te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado pues a ya la preparación de la propia entrevista y ahora sentarte aquí conmigo un ratito para trasladar a aquellas personas que están del otro lado de la pantalla ahora mismo o del otro lado del móvil escuchando esto en formato podcast, pues qué es lo que has hecho y en cierto modo también que vean que una persona como tú, periodista, se ha estado dedicando al ámbito de los asuntos europeos y bueno, contarle un poco cómo ha sido tu experiencia. Entonces, no sé si me quieres contar cómo surgió esta oportunidad de empezar en el Parlamento Europeo. Sí, bueno, pues yo, como un chaval de 18 años que empieza una carrera, siempre te imaginas que vas a trabajar en medios de comunicación después de estudiar periodismo, ¿no? Que es la carrera que quieres estudiar. Y en mi caso fue así, terminé el doble grado de periodismo y ciencia política y cuando empecé a trabajar en los medios, pues yo pensaba que esas iban a ser mis salidas laborales y nada más lejos de la realidad, ¿no? Se cruzó en mi camino la oportunidad de pedir la beca Schuman en la oficina del Parlamento Europeo aquí en España y me lancé a la piscina y empecé pues a experimentar un poco el tema de la comunicación institucional, que muchas veces se nos olvida a los estudiantes de periodismo cuando estamos en la universidad, perdemos ese foco, ¿no? Que la comunicación institucional es muy importante y va de lo nuestro. El Parlamento Europeo me ofreció la posibilidad de empezar un poco en este mundo. Y la verdad que era poco esperado, pero cuando me dijeron que estaba dentro, pues la verdad que una alegría inmensa, porque trabajar en una institución así, la verdad que es un privilegio. Tal cual, es un salto cuántico en la carrera de cualquier persona y bueno, para un periodista, considerando la importancia que tiene todo, bueno, el fenómeno Unión Europea a nivel social, pues me puedo imaginar que fuese así. ¿Y cómo te enteraste de que existían estas becas? ¿Cómo llegaste a ellas? Pues un poco, tengo que reconocer que fue un poco de boca en boca. O sea, a mí cuando me dicen que están estas becas, yo no tenía ni idea, no tenía absolutamente ni idea. Y una amiga mía me comentó que ella había estado también en esas becas y dije, pues vamos a hacerlo. Entonces fue por el boca a boca, no por otra cosa. Qué bien, que bueno, supongo que le invitarías a cenar al menos a tu amiga. Hombre, vamos.
a una cerveza mínimo. Y después de eso, entonces ves que existen estas becas, te llama la atención. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué es lo que tuviste que hacer Pues, para para mi sorpresa fue muy sencillo y es muy simple, que la gente no se eche para atrás porque piense que hay que hacer un montón de papeleo, para nada. Tienes que tener tu currículum, puedes tenerlo en español, no hace falta que lo traduzcas al inglés. Hombre, si lo quieres tener traducido porque lo tienes hecho, pues puedes presentarlo en inglés, pero no hace falta más que el currículum en español y una carta de motivación, también igual en español o también si quieres presentarla en inglés, ya dependiendo de tu preferencia. Pero esos son los dos únicos papeles que tienes que presentar para pedir la beca. Y ya luego, en esa misma plataforma que te comento, tienes que, aparte de subir esos dos documentos, tienes que elegir las plazas que quieres. Hay muchísimas plazas en muchísimos sitios, en todas las capitales de todos los países de la UE, también en Bruselas, por supuesto, hay un montón de plazas y yo en mi caso pedí las 3 plazas que hay en la oficina del Parlamento Europeo perdón, en Madrid. Y también hay otra en Barcelona. Y solo te piden esos 2 documentos, por lo tanto, es súper sencillo y yo animo a la gente a que se lo mire porque es muy fácil, es muy fácil. Luego, bueno, ya entrando un poco más en detalle, cuando te comunican que tu currículum ha pasado la primera criba, pues ese momento ya te llaman, te preguntan un poco tu disponibilidad para las fechas en las que tu beca se llevaría a cabo y poco más. Y ya luego cuando te dicen que has entrado y que eres uno de los candidatos, pues ya documentación variada más específica, pues ahora mismo no me acuerdo, pero desde el título académico, creo recordar que había que presentar también certificación académica que hayas puesto, pero vamos, que el proceso no es para nada laborioso. Genial. ¿Y tú presentaste todo en castellano, decías? Pues yo creo que sí. Yo tengo, bueno, creo que el currículum lo presenté en los 2 idiomas, pero es absurdo, si luego pensándolo bien, es absurdo que si echas las plazas que hay en España, presentes el currículum en inglés. Ahora bien, si lo quieres mandar a Bruselas porque te interesan plazas en Bruselas, pues por si acaso presentarlo también en Claro. inglés. Yo creo que puede ser una opción. Desconozco el proceso porque como yo no pedí para Bruselas en mi caso, no, no lo sé, pero creo recordar que se podía presentar en las lenguas oficiales de los países de la UE. Y tú tenías claro que querías Madrid, ¿no? Sí, no, yo quería Madrid, yo presenté Madrid, también valoré algunas otras opciones, pero me apetecía quedarme aquí en Madrid, o sea que muchísima suerte. Qué bien, qué bien. ¿Y dónde crees que residió el éxito de tu candidatura? ¿Hay algo en concreto que crees que te ayudó Pues, especialmente? pues no lo sé, quizá la experiencia en medios, a lo mejor, el haber mostrado interés en la carta de motivación, un poco por los asuntos europeos, ¿no? No lo sé, no sabría decirte, quizá eso, la experiencia, el saber un poco de actualidad europea, sí que es verdad que no te hacen un test, pero en la carta de motivación, por ejemplo, pues sí que puse un poco el interés que tenía, ¿no? en los temas europeos y más en este momento en el que estamos viviendo. Pero también quiero decir una cosa, la Schumann no es la única beca, hay muchísimas becas. También está la Blue Book, que es para la comisión, o las nuevas becas para periodistas que ha sacado el Parlamento Europeo, las becas Sassoli, que van a salir ya, creo que se aprobaron hace poco y está en marcha el proceso de creación de las plazas, pero que no solo están estas, que hay muchísimas y la variedad es enorme. Qué bien, qué bien. Pues gracias por compartir con nosotros un poquito de cómo fue el proceso. Y ahora lo que quiero saber es cómo es trabajar con esa persona que yo personalmente admiro mucho, que es María Andrés, en la oficina del Parlamento Europeo en España. Super María. Pues sí, Super María, tú lo has dicho, si la conoces sabes que es una persona maravillosa que desde el minuto uno te hace sentir parte del proyecto y además está acompañada de un equipo que es maravilloso, que lo mismo, que te hacen sentir uno más desde el minuto uno y sobre todo te ayudan y te enseñan, te reciben de una manera súper cálida, cuentan contigo, quieren saber tu opinión en los temas que se están tratando, en los temas que hay por delante, que hay que tratar
y no sé, o sea, es que, ¿qué te puedo decir de María? La verdad que ella es estupenda y tener una jefa como ella ha sido una suerte. Qué bien. ¿Y cuáles eran las funciones que realizabas habitualmente en tu día a día? ¿Cómo era un día trabajando en la oficina? Pues mira, básicamente yo hacía temas de prensa y comunicación. Yo estaba con el equipo de prensa, un poco pues organizando seminarios, que fue lo más interesante, porque hacen muchísimos seminarios para periodistas y muchísimas convocatorias para medios, y estaba un poco en ese equipo haciendo esas labores. Pero también es verdad que al ser una oficina tan pequeña haces en el fondo de todo. Cuando se necesita más de una cosa porque nos vamos a centrar hoy en un evento con un sector que no es medios, pues tú echas una mano también a la gente que lo está organizando. Yo qué sé, cualquier cosa, en verdad, como es una oficina pequeñita que tampoco tiene mucha gente, pues necesitan manos para absolutamente todo. Entonces tienes que ser un poco polifacético, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que hiciste en la oficina? Pues, como te digo, los seminarios, organizar seminarios tiene su cosa. Me gustó mucho ver un poco cómo llevan la organización de esos eventos, pero una cosa muy chula que hicimos los compañeros Schumann fue diseñar el cupón de la ONCE por el Día de Europa, el 9 de mayo. Y diseñar ese cupón nos encomendaron, María y la gente de la oficina nos encomendaron a nosotros diseñarlo, porque entre otras cosas era el Año Europeo de la Juventud, ¿no? Entonces, pues los tres Schumann nos pusimos manos a la obra, entonces diseñamos ese cupón y fue muy, muy divertido y muy gratificante, ¿no? Luego ver ese cupón jolín, en los puestos de la ONCE por el Día de Europa, y fue una de las cosas con las que me quedo y que recuerdo con mucho cariño, pero muchísimas cosas he hecho y me quedaría con otras cosas más, pero por destacar algo, destacaría eso. ¿Y algo que consideras que has aprendido, que te ha dado un salto cualitativo a nivel de tu perfil profesional? Entrando más en ámbito Pues meramente profesional. Pues yo no sabría decirte algo específico, pero quizá, pues eso, el establecer relaciones con los periodistas, el llevar a cabo labores de comunicación institucional, que en mi caso, te estoy comentando de algo particular, nunca había hecho antes, eso te da un valor añadido el hacerlo en una institución tan prestigiosa como el Parlamento Europeo. Entonces, eso sirve un poco de trampolín, ¿no? Entonces, el trabajar la comunicación institucional en el Parlamento Europeo es ya un valor añadido de cara al futuro. De hecho, ¿te planteas en algún momento más adelante quizá volver a dedicarte a algo relacionado con el ámbito europeo? Sí, es algo que no se puede descartar y yo tengo, vamos, no lo descarto en absoluto porque creo que en la Unión Europea hay tantos proyectos, tantas instituciones donde poder trabajar, y eso es una cosa que he aprendido justo estando dentro, la cantidad de instituciones que hay y de cosas chulas que se pueden hacer y de proyectos súper interesantes en los que se puede trabajar. em, Nunca se puede descartar y yo siempre voy a tener esa mirada, ¿no? hacia Europa para en la medida que pueda, pues si me interesa algo, intentar dar el salto. Sí, es curioso, la sociedad, yo creo que no solo española, sino la sociedad europea en general, desconoce bastante de las funciones que realizan las instituciones y las oportunidades que hay. Y aquí, pues nunca nos cansamos de decir que hay muchísimas oportunidades más allá de incluso del Parlamento, de la Comisión, como el Comité de las Regiones, como el Comité Económico y Social, Consejo, con prácticas chulísimas. O sea que quienes estáis del otro lado ahora y estáis escuchando a Ángel, me estáis escuchando a mí, en serio, echadle un vistazo a todas las prácticas que existen. De hecho, en la página web de la EPSO, en la sección Job Opportunities, hay un apartado dedicado a prácticas, a traineeships. Echad un vistazo ahí porque la verdad es que es un recurso muy interesante, hay un directorio con muchísimas oportunidades de prácticas y quién sabe, probablemente, de hecho ya nos ha pasado así, que nos han contactado gente que ve Tell Me More About You y dicen, ahora soy yo el que estoy del otro lado. Claro, y Ojalá. también diría que pues si es mucho trabajo entrar en EPSO, no hace falta que entres en ningún lado porque también a través de las redes sociales las instituciones intentan darle foco a estas cosas, ¿no?
sobre todo por la convocatoria de prácticas. Yo sé que las redes del Parlamento y de la Comisión, siempre que hay una convocatoria, las publican. Entonces, las redes sociales también es un mecanismo importante para estar un poco al día de las ofertas que te puede dar la Unión Europea. Totalmente, porque ya simplemente consultándolas o lo que te pueda aparecer en el feed ya te va recordando Exacto, que están disponibles. Bueno, exacto. Ángel, y ya casi para terminar, parece bastante claro que recomiendas estas prácticas. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con la audiencia? Sobre todo para aquellas personas que, mm, pues que no se lo hayan planteado hasta ahora o que tengan miedo de pues, dedicarle tiempo a esto. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que a lo mejor podemos sentir que no nos llama la Unión Europea porque lo vemos algo lejano, pero yo le aseguro al espectador, a la espectadora que nos esté viendo, que para nada es así, que cuando estás en la Unión Europea y estás trabajando en la Unión Europea, te das cuenta de que casi todo lo que luego afecta a tu vida se ha regulado en el Parlamento, se ha regulado por la Comisión Europea, se ha discutido, se ha debatido en un Consejo Europeo. Cosas que se deciden a diario, que no lo veamos tan lejano, porque luego son cosas que nos afectan y saberlo viene bien, ¿no? Y sobre todo unas instituciones que tienen muchísimas oportunidades, lo que hablábamos, unas oportunidades impresionantes y sobre todo quiero enlazarlo un poco con la actualidad, en un momento actual como el que estamos viviendo, de guerra en Ucrania. Ahora Ucrania es candidata para ingresar, país candidato para ingresar en la Unión Europea. Creo que es un momento que la Unión Europea tiene que interesarnos, porque hemos visto, sobre todo con la guerra en Ucrania, que es una institución a la que muchos países antes escuchábamos que se querían salir y ahora estamos viendo como muchos quieren venir. Ucrania, Moldavia y tantos otros que están esperando, ¿no?, a ese momento. Entonces, creo que es un momento muy interesante y que no podemos perder el foco ni la perspectiva para saber que es algo muy interesante, muy interesante. Pues sí, hay que recoger el guante, los que estáis del otro lado y bueno, y sobre todo, pues ver el ejemplo como Ángel, como otras personas también que han hecho sus prácticas en las instituciones, que han dado un salto importante y que después, oye, la vida te lleva por distintos derroteros y uno de ellos puede ser el de terminar trabajando en las Nunca se instituciones. sabe, nunca se sabe. Pero saber más y experimentarlo por dentro, pues evidentemente nunca está de más. Bueno, Ángel, una última pregunta para terminar. Te diré que siempre termino las entrevistas preguntando al interlocutor cuál es el mejor consejo que consideras que te han dado. No tiene por qué ser nada relacionado con la Unión Europea. Y ese consejo que crees que el mejor consejo que te han dado que te gustaría compartir con la audiencia. Pues, a ver, es complicado, ¿eh? Porque creo que elegir y pensar ahora, yo creo que quizá el mejor consejo que me hayan dado es la importancia de los idiomas. Y el haber trabajado en el Parlamento Europeo me lo confirma. Trabajar en aprender idiomas, que es muy importante, de verdad. Yo creo que nos lo dicen a todos desde muy pequeños y muchas veces lo dejamos, pero el tener alto conocimiento de inglés y de francés, eso para trabajar en las instituciones europeas, por ejemplo, es fundamental y lo vas a necesitar. Y, y eso quizá es algo que se puede lo que se puede trabajar cuando eres joven, ¿no? Cuando estás estudiando, puedes formarte en idiomas y yo creo que es el consejo que yo me gustaría compartir ahora y yo creo que es importante. Genial, pues te lo agradezco muchísimo. Y además, ahora que hay tantos medios abiertos a nuestra disposición para poder aprender, ya no estoy hablando solo de YouTube, sino de muchísimas páginas, de muchísimos recursos de podcast, de series, de pelis con subtítulos. O sea, hay que darle caña a eso porque verdaderamente después el mercado profesional también lo requiere, pero fundamentalmente ya simplemente por una cuestión de propio crecimiento personal porque ir a otro país y poder expresar efectivamente lo que quieres Exacto. es No, fundamental, y que abre muchísimas puertas, digámoslo así. tal cual. Bueno, Ángel, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por pararte aquí a contarnos un poco cómo ha sido tu experiencia A y vosotros por contar seguimos en conmigo. contacto.
sí, por supuesto, siempre. Mil gracias, Ángel. Un placer.